Irme, hermanos. Jeremías capítulo 3, por favor. La semana pasada leímos el verso 11, voy a leer del 12, por favor, sígame del 12 al 15, dice: Ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira contra ti, sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Hasta ahí, hermanos. Vamos a hacer una breve oración de unos segundos, pero vamos a pedirle a Dios que nos hable esta tarde. Señor, gracias por los cantos, Señor, que verdaderamente nos recuerdan ciertas verdades de tu palabra, se nos quedan en la mente, y a veces los recordamos, pero los cantamos siempre, Señor, que venimos aquí, porque nos hablan de una verdad. No nos hablan de nosotros, nos hablan de tu gracia, de tu misericordia, de tu poder, de tu bondad, de tantas cosas, tantos atributos tuyos. Pero ahora venimos, Señor, al estudio de tu palabra, y yo quisiera pedirte, Señor, porque yo no tengo la capacidad ni el poder, ni siquiera, Señor, de conmover mi propio corazón. Yo necesito que tu Espíritu Santo provoque mi corazón, Señor, a tu palabra, que me anime y que anime también a mis hermanos. Solo tú puedes hacer eso, Espíritu Santo. Yo solo puedo confiar en que tú harás la obra en cada uno de nosotros. Por favor, Señor, te necesitamos tanto en estos días. Ayúdanos, Señor, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. El verso 11 de Jeremías les mencionaba la semana pasada, por último, brevemente ahí, que Judá pensaba que el castigo no vendría a ellos, puesto que miraba que Israel no era castigado. Y esto les decía la semana pasada, que nos habla de la paciencia de Dios, nos habla de que Dios es tardo para la ira. ¿Qué es eso? Que Dios detiene su ira, su castigo, porque Él quiere que nosotros hagamos conciencia, hermanos, de nuestros pecados, nosotros veamos nuestra vida, cómo la vivimos, y Dios nos da la oportunidad a nosotros de arrepentirnos antes de que Él tenga que interferir, antes de que Él tenga que venir con la disciplina. Hay dos pasajes de escritura que nos enseñan eso. Si usted puede poner una marca aquí en Jeremías y vamos a segunda de Pedro, vemos ahí, es más, vamos a Hebreos primero antes de llegar a segunda de Pedro. Hebreos 12, por favor, y después más adelantito se encuentra la segunda carta de Pedro. Pero en Hebreos capítulo 12 nos habla de la disciplina del Señor, nos habla de que Dios nos da tiempo para que nosotros nos arrepintamos, para que nosotros examinemos nuestra vida. Hermanos, la palabra de Dios es un espejo para nosotros. Usted lo va a ver eso en Santiago. Nos muestra tal y cómo somos nosotros, nos dice cómo somos, porque ese es el propósito de la palabra de Dios, mostrarnos lo pecadores que somos y cuánto necesitamos a Dios. La Biblia es un espejo a la realidad de nuestra vida. Hebreos 12, queridos hermanos, dice la palabra de Dios, dice, versículo 5, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina
Dios al que ama disciplina, pero Dios no disciplina, hermano, inmediatamente. La Biblia dice que Él es tardo para la ira y grande en misericordia. Dios nos da tiempo una vez más, queridos hermanos, antes de que la disciplina del Señor venga a nuestras vidas, antes de que verdaderamente nos duela en el corazón y clamemos a Dios: Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Por eso Dios, queridos hermanos, nos da bastantes consejos en su palabra. Ahorita usted va a ver cómo el apóstol Pablo decía: examínate a ti mismo, ve cómo vives tu vida, mira realmente cómo eres en tu hogar, en cualquier parte en la que estás, hermanos. Es importante que nosotros hagamos caso. Fíjese lo que dice 2 de Pedro, capítulo 3, por favor, hermanos, hablando de la disciplina del Señor y de lo bueno que es Dios en retardar su ira, su enojo, su disciplina. Dios nos da la oportunidad de recapacitar. Mire lo que dice, hermanos, por favor, verso 8. Segunda de Pedro 3:8 dice: oh amados, no ignoréis que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Algunos dicen: no, mira, no pasa. Judá decía: mira los de Israel, mira cómo viven, y Dios no hace nada. Y ellos pensaban que Dios no iba a hacer nada. Ellos miraban y cómo vivían sus hermanos de Israel, que no se congregaban en la iglesia, que fallaban cuando querían, ofrecían a Dios sacrificios, se acordaban de Dios solo cuando tenían dificultades. Y los de Judá miraban y decían: mira, no les pasa nada. Pero Dios no retarda, hermanos, su promesa. Él cumple. Pero mire lo que dice, hermanos, el verso 9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. ¿Por qué es paciente? Aquí nos dice por qué. Porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento, todos procedan al arrepentimiento. Dios es paciente, hermanos. Dios estaba siendo paciente con Israel, pero Judá no entendía eso. Judá pensaba que Dios no castigaba. Miren 2 de Corintios capítulo 13, hermanos, lo que dice la palabra de Dios. 2 de Corintios capítulo 13, las misericordias de Dios, su bondad, su paciencia, queridos hermanos, son buenas para con nosotros, pero Dios cumplirá su castigo. Este mundo tiene, hermanos, tiene un día predeterminado por Dios para ser enjuiciado. La gente piensa que Dios es un mito, que no va a haber destrucción. La gente se ha burlado de la destrucción del mundo por años y por años. La gente dice: no, los científicos dicen que tienen millones de años. La Tierra nunca va a desaparecer, y es cierto. El planeta no va a desaparecer. Eso no lo enseña la Escritura. Lo que la Escritura enseña es que lo que está dentro del planeta va a ser quemado. Ahorita vamos a regresar a 2 de Pedro y se va a dar cuenta que Dios tiene un día preparado para este juicio. Por eso Dios es paciente para con nosotros. Por eso Dios quiere que le conozcamos y que vivamos en temor de Dios, o sea, en reverencia, en respeto a Dios, hermano. Yo siempre he dicho, la Escritura nos enseña, hermanos, que no es bueno menospreciar la casa del Señor. Ahora yo no estoy diciendo el templo que tenemos. Yo estoy diciendo del tiempo en el que nos reunimos. Hoy, hermanos, tristemente, hermano, prefieren quedarse en la casa viendo la televisión. Sabrá Dios que están viendo en la tele, ¿verdad? Llegan a buena hora de trabajar. Dicen que llegan cansados, pero igual se van a dormir tarde. No hacen el propósito, hermanos, por reunirse, por decir: bueno, hay un tiempo en el cual yo puedo ir a aprender más. Y ese ha sido el problema de las redes sociales hoy en día, ¿verdad? Que eso ha hecho que la gente se vuelva más floja para asistir a la iglesia. Pero Cristo no estableció redes sociales. Él pudo haberlo hecho.
Pero Él estableció iglesias locales donde la gente salga de su hogar y venga y se reúna como cuerpo de Cristo. Ese es el propósito de Dios. Pero mire, sigue diciendo acerca de su misericordia y su paciencia para con nosotros. Mire lo que dice, hermanos, el verso 5, por favor. Dice el versículo 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Que está diciendo Dios aquí en su palabra, que nosotros constantemente debemos de ver cómo vivimos, hermanos. Debemos de ver si obedecemos a Dios, si estamos bajo el temor de Dios. Eso es lo que quiere decir. Y luego dice, probaos, pruébate. Probaos aquí quiere decir, hermano, estás haciendo, o sea, la prueba, tiene que haber una prueba de que vives en comunión con Dios, con Cristo. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Entonces Dios es paciente para con nosotros, hermano, como lo fue con Israel. Pero sus hermanos de Judá no entendían eso. Ellos pensaban que Dios era injusto porque no castigaba la maldad de sus hermanos. Y a veces, hermanos, déjenme decirle, a veces sí pasan esos pensamientos. A veces ve uno que mismos hermanos de la congregación, ¿verdad? A veces no toman en serio las cosas de Dios y pareciera como que Dios no hace nada. Nada. Y a veces uno, en la carne, en la carnalidad de uno, a veces pensamientos equivocados, ¿verdad? Pero a fin de cuentas el juicio es de Dios. Pero mira, hermano, Dios estaba siendo paciente para con Israel, como lo está siendo paciente para con su iglesia hoy en día. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a regresar a tomar la idea general del por qué Dios le estaba hablando a Jeremías de esta manera. Regresemos por favor a Jeremías, hermanos. Vamos a ver algunos pasajes y vamos a ver por qué Dios es tan paciente con nosotros hoy en día también. Lo que vivió Israel en la época de Jeremías es lo mismo que estamos viviendo hoy en nuestros días, lo mismito. Ni porque vemos, hermano, lo que hay alrededor del mundo. En esta tarde estaba viendo, hermano, cómo el presidente general de las Naciones Unidas estaba dándole literalmente la espalda a Israel. Estaba diciendo que por culpa de Israel estaban estos conflictos, ¿verdad? E inmediatamente se terminó la junta y varios países, hermanos, reclamaron que por qué él había hecho esos comentarios, que era tonto, era ridículo lo que él estaba diciendo. Fíjate, el que toma las decisiones dentro de la ONU, de las Naciones Unidas, hermano, hay gente que no quiere Israel. Una guerra mundial se puede armar en cualquier momento y todos somos afectados. Hermano, yo me acuerdo, un hermano una vez me dijo, si se arma una guerra y Estados Unidos se pone en guerra, yo me voy para México. Y yo dije, ay hermano, qué ignorante, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer ahí? Pues hermano, ¿qué tan lejos? Va a ser un problema grande, mundial. La pandemia, hermanos, fue algo mundial. Afectó en todas partes. Una guerra afecta en todas partes, hermano. En todas partes. México está involucrado en la ONU y va a entrar en conflicto cuando se arme una guerra mundial. Cualquier momento Dios puede juzgar nuestra vida y nosotros no hacemos lo que Dios nos dice en su palabra. Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, Pablo dijo, examínate a ti mismo. Y pareciera que nosotros deberíamos de tener más temor de Dios hoy, como si estuviéramos, hermano, qué sé yo, ¿verdad? Viviendo en una luna de miel, pero no, los días son difíciles. Vamos a ver lo que le pasó a Israel. En el versículo 11, Dios miró que Judá se quejaba porque Dios no castigaba a Israel. Y Judá empezó a pecar. Empezó a hacer lo mismo que Israel. Pero mira cuando se le cumplió el tiempo a Israel, mira lo que pasó, hermanos. Mira lo que dice el verso 11, ¿ok? Vamos a ir a otro libro rápido, pero vamos a leer el verso 11 rápido. Dice, y me dijo Jehová,
¿Ha resultado justa la rebelde Israel? Dios está diciendo, ¿son justos ellos? Y luego hace una comparación, dice, y Judá está de la misma manera. Judá no es más justa que Israel, están haciendo lo mismo. Mira cuando vino el castigo, ¿ok, hermanos? Solamente ve conmigo a un libro, el próximo libro que está después de Jeremías. Su nombre es Lamentaciones. Vamos a Lamentaciones, queridos hermanos, pero ponga una marquita aquí porque estamos estudiando ese capítulo. Y fíjate cuando Dios, hermano, trajo a juicio a Israel y a Judá. Fíjate lo que pasó, Aquí en Lamentaciones y el capítulo 1. Aquí es cuando ya Dios trajo el castigo. Ya les tuvo mucha paciencia, no se arrepintieron, no hicieron por buscar al Señor, no se examinaron a sí mismos y esperaron el castigo de Dios, la vara del Señor. Cuando Dios trajo su vara a Israel, hermano, hubo un llanto el cual no lo hubo anteriormente. Fíjate, te voy a leer, es bastante largo el pasaje, pero quiero que veas cómo terminó estas dos ciudades rebeldes. Yo te he dicho en los miércoles pasados, yo les he contado, hermano, que estas dos ciudades, Israel y Judá, estos dos reinos, anteriormente eran un solo reino, eran el reino de Israel, todo el reino de Israel. Pero por el pecado se dividió, porque eso es lo que hace el pecado, divide. Eso es lo que hace, separa. Dios no puede estar donde hay pecado. Israel se separó de Dios, se apartó de Dios y empezaron a vivir como se les dio su gana. Y Judá se mantuvo un poco más cercano a Dios, pero cuando Judá vio que no pasaba nada con Israel, ellos hicieron lo mismo. No entendieron que Dios le estaba dando tiempo a Israel para que se arrepintieran. Como mucha gente no entiende hoy en día que la razón por la cual Dios no ha traído su juicio a este mundo es porque Él quiere, Él tiene compasión y misericordia, Él quiere que nosotros recapacitemos, nos da la oportunidad. Acuérdate, 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9, dice que Él es paciente porque no quiere que nadie, ¿qué? Perezca, que nadie pase por la destrucción, por el dolor. Él siempre amó a Judá y él pedía a Judá, quédate conmigo, no te apartes de mí. Pero ellos se apartaron igual que Israel. Y ve la consecuencia. Y ahorita vamos a ver su paralelo en el Nuevo Testamento. Allá donde leímos en Pedro. Mira lo que dice. Te lo voy a leer. Versículo 1. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? ¿Cómo ha quedado sola? Sola. Yo no sé, hermanos, pero una vez, hace un tiempo atrás, algunos años atrás, fuimos a una iglesia y nos llevaron a una actividad, nos llevaron a un cine, a un IMAX, le llaman, donde te dan unos lentes que te hacen ver la pantalla en tercera dimensión. Y era un documental muy interesante sobre la mezquita que está en Israel. Ese templo que todos vemos en Israel con su parte de arriba, ¿verdad? La media esfera cubierta de color oro. Bueno, esa mezquita es musulmana. Los dueños son musulmanes, ¿verdad? Árabes. Pero la comparten tres grupos ahí: judíos, musulmanes y cristianos. Fíjate, ahora, presta atención a esto, Aquí está diciendo que en los tiempos de Jeremías, cuando Dios trajo el castigo, se quedó sola la ciudad. Fíjate, hasta octubre 6, hace un par de semanas atrás, de nuestro año, de este mes que estamos viviendo, en octubre 7 se originaron los bombardeos, las explosiones en Jerusalén. El 7. Hasta el 6, ese día, hermano, la ciudad estaba llena de gente.
Porque Jerusalén, hermano, se ha vuelto una ciudad atractiva en el sentido de que se ha usado la religión como un negocio. Como un negocio. La ciudad es como una ciudad turística, como Las Vegas, como Nueva York, como Chicago. Y desgraciadamente los cristianos aportan, no puedo decir aportamos, pero aportan para ese desvío. Porque la gente cuando va a Jerusalén, hermanos, van con la ilusión de conocer esos lugares. Y hermano, se le da más énfasis y más popularidad a una ciudad que a Dios. Simple y sencillamente porque ahí anduvo Jesucristo, porque no nació ahí, pero ahí anduvo. Ahí está cerquitas el huerto, está cerca el río Jordán, donde fue bautizado, y hacen un recorrido de miles de dólares, y las compañías turísticas, los dueños hacen millones y millones y millones. Y en su mayoría, hermanos, no todos, pero en su mayoría son árabes musulmanes, que a través de agencias españolas, europeas, ellos hacen su negocio de esa manera. Es como aquí hay gasolineras que los dueños no son cristianos, son hindús, y ellos retiran bastantes lugares. Y Jerusalén, hermano, esa ciudad tan populosa, cuando nosotros la miramos por los lentes que te digo que se ven de tercera dimensión, era increíble cuánta gente, mira, se empujan, hay una congestión de gente dentro del templo. Tienen horarios para que no haya disturbios, ¿verdad? Pero hay mucha gente de turista. Pero llegó octubre 7 y surgieron los bombardeos, surgieron las explosiones en Gaza. E inmediatamente, hermano, los países árabes respondieron en contra de Israel y empezaron a bombardear la ciudad. Todos sabemos eso por las noticias. Y fíjate cómo quedó Jerusalén ahorita. Fíjate cómo está. Hermanos, no nos vayamos con la idea y tampoco desviemos nuestra fe a una ciudad la cual Jesucristo mismo pronunció un juicio. Los mismos apóstoles de Jesús cayeron en el error de admirar lo que este mundo es, hermano. Y le dijeron al Señor Jesucristo, allá en el capítulo 24 de Mateo, le dijeron, mira todo el templo, mira la estructura, mira todo lo que tenemos en esta gran ciudad. Sí, en Jerusalén, en la misma Jerusalén. Y Jesús les respondió, de cierto os digo, que no quedará piedra sobre piedra. Mira, hermano, esa ciudad está prometido por Dios, que esa ciudad caerá hasta la ruina. Nosotros debemos de orar por el pueblo, por los judíos, no tanto por la estructura, ¿verdad? Debemos de orar que tengan paz, que Dios los guarde, que Dios les abra el corazón. Ese es nuestro anhelo. Eso es lo que vemos en la Biblia, que debemos de orar para que ellos reciban a Cristo como su Salvador. Pero una vez más, hermano, ese pobre pueblo sigue dándole la espalda a Dios. Y Dios a través de los años se ha cansado con ellos y los ha entregado en manos de sus enemigos. Bueno, aquí pasó eso. Y lo que acontecerá, hermanos, ahora en el futuro, es la misma historia que aconteció en los días de Jeremías. La mismita historia. Tú ya te vas a dar cuenta ahorita. Vamos a ver, hermanos, antes de que se nos acabe el tiempo. Se los leo. Escucha una vez más, dice versículo 1, cómo ha quedado sola la ciudad populosa, la grande entre las naciones se ha vuelto como viuda,
La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Aquella que tenía dinero de sobra, ahora está bajo ruinas, en bancarrota. Mira lo que dice el verso 2. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. Fíjate cómo está hoy en día, hermanos, la gente de Israel. Todos están espantados. Todos viven bajo temor ahorita. Dice, amargamente llora en la noche, sus lágrimas están en sus mejillas, y no tiene quien la consuele de todos sus amantes. ¿Te acuerdas que allá en el versículo que leímos dice que Jerusalén, que Israel había fornicado con otros? Hicieron pacto con otras naciones, se enredaron con otras naciones. Hacían todo lo que Dios les había dicho que no hicieran. Pero ellos lo hicieron. Queridos hermanos, Israel, la vida de Israel es una fotografía de un cristiano. Nosotros debemos de aprender de lo que le aconteció a la nación del Señor, para que nosotros no caigamos en semejante error. Eso es lo que nos dice Hebreos capítulo 4. Eso es lo que nos dice 1 Corintios 10. Dice que esos son ejemplos para nosotros, para que no caigamos en semejante error. Queridos hermanos, nuestra nación está pasando y ha entrado en una frialdad. Hermanos, los hispanos no vienen buscando a Dios, nos encomendamos a Dios cuando venimos a esta nación, pero que Dios nos ayude, hermano, a llegar aquí para después aventarlo lo más lejos posible de la vida de uno y dedicarnos a trabajar. Bueno, esta ciudad llegó a ser muy rica, llegó a acumular mucho, pero en un instante perdió toda su riqueza. En una guerra, hermano, todos los que tienen cuentas millonarias, hermano, pierden todo, porque todo llega a ser parte del gobierno, hermano, todo. El gobierno congela todo. Y si se ve en una necesidad, hermano, quita todo de todos para defender a la misma nación. ¿De qué le sirvió a Israel? ¿De qué le sirvió a Judá acumular tanta riqueza, hermano? No entendieron el momento en el que Dios les daba la oportunidad de que se arrepintieran, de que examinaran su vida. Queridos hermanos, Dios nunca ha sido un tirano. Dios nos da la oportunidad a nosotros de vivir una vida en paz, bendecida, pero bendecida a la manera de Dios. Y es importante mencionar estas cosas porque el cristianismo, hermano, de hoy, a menos el que vivimos en Estados Unidos, no es el cristianismo que Dios quisiera. Dios está en segundo lugar y ha estado en segundo lugar ya por muchos años. Por muchos años. Desde que empezaron a sacar las cosas de Dios, hermano, ha sido ataque tras ataque. Fue sacada la Biblia de las escuelas públicas. Los mandamientos han sido atacados en el Congreso. Quieren que quiten todo lo que tenga que ver con Dios, que en las placas de los carros ya no digan que confiamos en Dios. Eso ofende a los homosexuales, eso ofende a los ateos, eso ofende a la gente rica que aporta tanto para el gobierno. Que saquen todo eso porque me ofende. El nombre de Dios, hermano, ha sido atacado por muchos años y Dios ha tenido mucha paciencia para con los Estados Unidos, como la tuvo con su pueblo Israel y Judá. Pero llegó el día en el cual ellos lloraron amargamente. Todo perdieron, todo lo perdieron. Pero no solamente perdieron sus riquezas, queridos hermanos. Mira lo que dice el verso 2. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron. Se le volvieron enemigos. Judá, aquí está Judá, ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. Las calzadas de Sión tienen luto. Está hablando de sus fiestas. Tú podías ver antes de estos ataques,
Deberías de ver cómo hacen las fiestas los judíos allá. Unas danzas bien impresionantes, bien bonitas. Todo bien cultural, bien hermoso. Pero no aceptan a su Mesías. Lo siguen rechazando. Cuando la gente les habla de Jesús, de ese Jesús que murió en la cruz del Calvario, ellos se molestan, porque para ellos ese no es el verdadero Mesías. Acuérdate que ellos están bajo la maldición que ellos mismos pronunciaron sobre ellos. Los judíos fueron los que dijeron: su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestra descendencia, nuestros hijos. Ahora están pagando. Por eso ese país no puede tener paz, no tiene paz y no va a tener paz hasta que Cristo reine. Pero hermanos, una vez más, este es un llamado a nosotros, este es un llamado a usted que quiere vivir para Dios, a usted que tiene temor de Dios, a usted que sabe que un día nuestro Salvador volverá. Queridos hermanos, sigamos adelante, aunque Dios entregó a esta ciudad al castigo, hermano, Dios guardó a aquellos fieles. Dios tuvo compasión, porque Dios no es injusto. Dios tuvo compasión por los fieles. Dice el verso 4, las fiestas de Sión tienen luto. Ahora es un velorio, ahora es un funeral. Después de haber sido una fiesta, un gozo, un deleite, una alegría, hoy es llanto, dolor, tristeza, amargura. Porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Todas sus puertas están asoladas, sus sacerdotes gimen, sus vírgenes están afligidas y ella tiene amargura. Sus enemigos han sido hechos príncipes, sus aborrecedores fueron prosperados, porque Jehová la afligió. Hermanos, pon mucha atención, eso es triste de verdad, pero eso es lo que le espera a una nación que abandona a Dios. Toda nación, mira hermano, escúchame bien, mira, el Evangelio nos llegó a nosotros aquí a los Estados Unidos, el Evangelio vino de Inglaterra, de Europa, de esos lugares. ¿Por qué? Porque se habían apartado de los caminos de Dios, hicieron de la religión lo mismo que están haciendo hoy en día aquí, un fraude, una fiesta, una alegría, hermano. Y no les importa su vida, no les importa el pecado. Hoy la mayoría de iglesias, las más famosas, son aquellas que ofrecen todo un espectáculo, aquellas que animan a su gente a ser vencedores, aquellos que animan a su gente, hermano, a ser prosperados como nunca, aquellos que se les lava literalmente el cerebro animándoles a que eso es lo que quiere Dios, que tengas una mayor casa, una casa más grande, autos más caros, cuentas en el banco, inversiones si es posible en Nueva York, en las bolsas de valores. Hermano, eso es lo que se motiva al cristiano hoy en día a vivir de esa manera, pero nunca les recuerdan su pecado, no les recuerdan, hermano, que entre más y más los Estados Unidos, hermano, se pervierte más. Hoy se le da más, hermano, libertad a la mujer a que asesine a sus propios hijos. Hoy los homosexuales viven libremente, hermano, y se declaran libremente como si no fuera un pecado, y la sociedad completa, incluyendo los cristianos, aceptamos la vida de esa gente y nadie dice nada. Por eso hoy en día, hermanos, se están levantando leyes que prohíben la discriminación en contra de grupos, de comunidades como las homosexuales. Hoy el derecho de la mujer, el feminismo, hermano, ha llegado aquí en los Estados Unidos a un nivel en el cual se ha tratado de destruir la figura del hombre. Se ha tratado, hermano, de minimizar el orden de Dios. Y eso es lo que ocurrió en aquellas naciones, hermano. Yo te dije que el Evangelio llegó a esta nación de Europa, de Inglaterra, hermano, donde Inglaterra le dio la espalda a Dios, vivieron de la misma manera, hermano. Esas modas, las que se hacen tan populares entre nuestros jóvenes aquí, todo eso viene desde el otro lado del mar. Francia, que es la cuna de la moda. Francia, que es, hermano,
un lugar tan refinado. Pero habla con los misioneros que están en Francia, hermanos. Lo difícil que es ganar a un francés. Lo difícil por el orgullo que tienen. Porque ven su ciudad y ven cómo ellos explotan sus ideas y esas ideas influencian al mundo entero. Que las mujeres traigan una mini hasta acá, que muestren más de lo que y hermano, todo eso va hasta el mundo entero. Y aquí las adoptamos. Pero hubo hombres y mujeres que se rehusaron a vivir de esa manera, a creer de esa manera, a vivir de esa manera. Y ellos vieron la oportunidad, hermano. 100 años después de que Columbus, ¿cómo se llama? En español, hermanos, ayúdenme. Cristóbal Colón, hermano. 100 años después de que Cristóbal Colón descubriera España, los franceses supieron, los ingleses supieron que había otro continente, que había otra tierra y tenía mucho oro, puesto que España había crecido en riquezas y se preguntaban por qué. Porque habían descubierto otro lugar. Y esos españoles vinieron a Sudamérica, llegaron a Sudamérica, a Perú. Y con ellos trajeron su religión pagana. Y obligaban a los indígenas a que adoraran a esa nueva religión. Gracias a Dios, hermano, que esta parte del continente todavía no se descubría. Y como Inglaterra sabía que habían descubierto un nuevo lugar, aquellos aventureros, aquellos que estaban cansados de la corrupción religiosa, porque se les pedía dinero a cambio de que la iglesia perdonara sus pecados. Las famosas indulgencias. Se les obligaba a la gente a adorar. Ya no eran libres de elegir. Y aquellos aventureros dijeron: hay un nuevo lugar, hemos oído de un nuevo lugar. Todos aquellos que quieran arriesgar su vida, vamos a buscar ese lugar. Queremos vivir libres, ya no queremos ser esclavos de la realeza ni de la religión. Y esos aventureros, hermanos, se les conoce como los peregrinos, que llegaron acá a las costas del norte, en Nueva York, todas esas colonias que se conocen como históricas aquí en los Estados Unidos, son 13. Y llegaron allá y trajeron con ellos no una religión, trajeron con ellos el Evangelio de Jesucristo. Ellos sabían, hermano, que Dios le dio al hombre la capacidad de elegir, de adorar a Dios voluntariamente, sin que la iglesia te obligue. Y eso es lo que creemos, hermano. Por eso los pastores no podemos obligar a nadie. Queremos, créalo, pero no podemos y no debemos. Solo podemos animarles, solo podemos exhortarlos con la palabra de Dios. Solo podemos llegar hasta el límite que Dios nos dice: exhórtenlos, anímenlos, háblenles, recuérdenles de lo que aconteció en el pasado, para que no vivan las mismas circunstancias. Pero pareciera, hermano, hay un dicho que dice que el pueblo que no aprende de su pasado está condenado a vivir las mismas tragedias. Y llegó el Evangelio, y los primeros peregrinos, hermano, lo primero que hicieron, hermano, después de que murieron tantos por el invierno, a fin de cuentas Dios les dio gracia delante de los indios, yanquis y todo lo que hay por allá por el norte. Y ellos les ayudaron a pasar el invierno, les dijeron cómo sembrar y cómo todo.
Y llegó lo que el próximo mes se celebra aquí en los Estados Unidos, el Día de Dar Gracias. Hermano, no es el día del guajolote, es el día del pavo, es el día de dar gracias. ¿Qué hizo un triste pavo por ti más que te llenó la panza? Es todo. Pero es el día de dar gracias, de darle gracias a Dios. Donde quiera que usted vaya, hermanos. Si usted va con familiares que no son cristianos, pero usted tome un tiempecito ahí. Y dígale a Dios: Señor, gracias porque me has dado la libertad de adorarte libremente. Señor, gracias porque mi iglesia no me obliga. Nos exhortan, nos motivan, nos regañan, pero no nos obligan. Y nos animan a hacer lo correcto, no a hacer lo incorrecto, hermanos. A hacer lo correcto. Y esos hombres empezaron, hermano, a llevar el evangelio por todas las partes de Estados Unidos. Por eso este país, cuando llegó la independencia, los primeros presidentes, como el señor George Washington, un cristiano, hermano, que dijo que era imposible gobernar una nación sin la ayuda de Dios. Imposible. Presidentes que oraban y se encomendaban a Dios diariamente para guiar esta nación. No los payasos que tenemos hoy en día, que en vez de, hermano, temer de Dios, tener temor de Dios, están llevando a esta nación, hermano, a la ruina. Juran por Dios y por la Biblia, hermano, pero sus acciones son antibíblicas. Recuerdo cuando el presidente Obama, que se religió, recuerdo, hermano, exactamente sus promesas. Y recuerdo que llegó el momento en el cual él iba a recibir oficialmente la presidencia. Y viene el juez de la nación y saca una Biblia. Y pone una Biblia, hermano, enfrente de él. Y el juez hace jurar al presidente y hace un juramento ante Dios, fíjese nada más. No pocos años después, hermano, en la Casa Blanca, todas las luces de colores, simbolizando la simpatía hacia el movimiento homosexual. Ideas como las que tiene la señora Hillary Clinton, que dice que el gobierno es más capaz de educar a los hijos. Y les tiran, hermano, perdóneme la expresión, discúlpeme, hermano, pero es una verdad. No lo quiero ofender, no es mi intención. Pero todo esto, hermano, de welfare, estampillas y todo eso, todo lo hacen, hermano. No crea que porque el gobierno realmente tiene un corazón para los pobres. Lo hacen porque de esa manera ganan territorio. Les dan para que ellos tengan el poder de elegir sobre ellos. No, sus hijos no son tuyos, son míos. Por eso usted no le puede pegar a sus hijos. Usted no puede disciplinar a sus hijos. En público no podemos ya, hermanos. Ya no podemos. Y si nosotros como cristianos no podemos ver esas cosas, hermanos, estamos tostados, perdidos, hermanos. Porque el gobierno se ha rebelado en contra de Dios. Se han rebelado en contra de Dios. Por eso nosotros como cristianos, hermanos, escúcheme bien, debemos de fundamentar nuestra fe, nuestras creencias. Debemos saber no solamente cuáles son nuestros derechos civiles, sino cuáles los privilegios, hermano, y las responsabilidades que Dios nos ha dado como cristianos hacia nuestros hijos, hacia nuestro ser, hacia nuestro prójimo, todo, hermano. Nuestros hijos creen, hermano, ya en las escuelas públicas. Miren, no le voy a mentir, pregúntenle a su hijo: ¿tú qué crees, mi hijo, de los homosexuales? Está bien, aunque yo no sea, pues a mí qué. O sea, no estoy diciendo, hermanos, que los odiemos. No estoy diciendo eso, por favor. Pero sí deberíamos de tomar una posición firme de decir: eso es pecado en contra de Dios, lo dice su palabra. Levítico capítulo 18 dice que no, para Dios es abominación. Es abominación, queridos hermanos. Pero esa es la situación en cómo está. Y eso fue lo que le aconteció a Judá. Eso fue lo que le aconteció.
Ellos no pensaban que el castigo iba a llegar. Ellos miraban que la ciudad crecía en popularidad y en dinero y en ejército y todo. Y ya se sentían tan poderosos que decían, ya hasta ni necesitamos a Dios. Vea cómo está nuestra situación, vea cómo está a nuestro alrededor, hermanos. Vea cómo vivimos por las calles. Vea la mayoría de la gente, casi la mayoría tiene cámaras en sus casas. ¿Por qué será? Qué curioso, ¿no? Décadas atrás ni siquiera se mencionaba eso. Décadas atrás, hermano, la gente podía dormir con las ventanas y las puertas. ¿Y qué preocupación? Pero empezó a salir el chupacabras y todo cambió. Hermanos, esa es la misma situación la que está viviendo nuestra nación. Por eso nosotros no podemos darnos el lujo, hermano, de vivir una vida cristiana mediocre. Hay que hacer lo más que podamos, hermano, para vivir nuestras vidas como Dios manda. No una vida religiosa, hermano. Una vida religiosa no sirve de nada. El Señor le dijo a Santiago, hermano, mira, es más, es lo último, ve a Santiago, por favor. Ve a Santiago, capítulo 2, por favor. Esto es lo último, no lo traían las notas, pero mira lo que dice. Dios no quiere religión. Y si tú quieres tomar lo que vivimos como una religión, está bien. La gente dice que somos una religión, pero mira lo que Dios dice. Santiago está después de Hebreos, capítulo 2, hermanos, por favor. Perdón, capítulo 1, discúlpame. Y verso 26, por favor. Eso es todo, ya se me terminó el tiempo. Dice el verso 26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Y luego Dios dice, mira, el verso 27, la religión pura. Y cuando Dios habla de religión, habla de práctica, habla de lo que vivimos. No habla solamente de asistir a unos servicios. La religión pura y sin mancha delante de Dios, el Padre, es esta. Fíjate, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. ¿Sale? Pero no es todo. Mira cómo dice al final. Y guárdense sin mancha, y guardarse, sin mancha del mundo. Eso es lo que le agrada a Dios. Por eso nosotros, una vez más, hermanos, debemos de examinarnos. ¿Es religión lo que vivimos? ¿O es realmente un compromiso con Dios, una decisión que nosotros tomamos en nuestro corazón? Debemos de saber eso bien. Yo tomé una decisión con Cristo, no con la iglesia, no, con Cristo. Con Él fue mi compromiso, con Él me comprometí. Si esta iglesia me falla, pero Él no me falla. Si algún hombre me falla, pero Él no me falla. Por eso Hebreos dice que mantengamos nuestros ojos puestos en Él. Hermanos, nosotros debemos de seguir firmes, mirando que nosotros no caigamos en semejante error. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por esta tarde. Gracias por la bendición tan grande que nos has dado. En primer lugar, Señor, de haber conocido tu salvación, de habernos recibido, Señor, tal y como somos, pecadores, porque somos pecadores, Señor, lo reconocemos, pero tememos, Señor, tememos, nos da temor saber que te defraudamos. Ayúdanos, por favor.
Danos la gracia en esta tarde de hacer un poco de conciencia. Señor, al venir a la iglesia no se obedece al pastor, no se complace al pastor o a la iglesia. No, nosotros debemos de saber que al venir a la iglesia venimos porque es algo que a Dios le agrada. Es la escuela de Dios para que nosotros aprendamos, para que algún día nosotros también guiemos a otros. No solamente para estar sentados y pasar el resto de nuestra vida así, no, para que crezcamos y nosotros tengamos la capacidad después de decir, yo quiero ayudar a alguien más, yo quiero ayudar a alguien más, yo puedo ayudar a alguien más. Señor, por favor, danos la gracia de mirar, Padre, más allá de lo que podemos ver. Hay mucho pueblo, Señor, que se desanima. Mucho pueblo que vive, Señor, solamente en religión, pero pedimos, Padre, que por favor Tú obres en nuestros corazones, en lo que viene a nosotros, Señor. Ayúdanos a examinar nuestro propio corazón y ver si estamos firmes en la fe. Porque van a llegar días en los cuales sí vamos a llorar, sí vamos a preocuparnos, sí vamos a estremecernos, Señor. Lo veremos a través de Tu palabra con el favor Tuyo, Señor, pero haz algo, Espíritu Santo, en nuestro corazón y danos el deseo, Señor, de ir más allá. Gracias por la gente que está viniendo, Señor, pero ahora ayuda a la gente, Señor, a ser generosa, a dar de su tiempo, a dar de sus recursos para que podamos hacer más, Señor, porque esa es la forma en que se hace más. Ayúdanos, Padre, por favor, bendice a Tu pueblo, bendice esta iglesia. Todos aquellos, Señor, que el día de mañana van a hacer sus labores, sus trabajos, Padre mío, dales fuerzas de lo alto para que puedan hacerlo y puedan ser ejemplos, Señor, en sus lugares de trabajo,